Muchas bendiciones para todos. Bueno, estamos acercándonos poco a poco, avanzando en el año, acercándonos al fin de este año maravilloso que estamos transcurriendo juntos. Y los quiero animar, antes de comenzar esta nueva materia, a que sigas preparándote, te sigas entrenando, sigas preparando tu espíritu para lo que Dios quiere hacer contigo en esta temporada. Dios está preparando una generación de hombres y mujeres dispuestos, que tengan el corazón sensible, que estén en comunión con Él, que tengan su mente ganada. Dios está haciendo una obra en este tiempo maravillosa, despertando al remanente espiritual, al remanente del espíritu que Dios tiene para hacer de este remanente su herramienta profética para anunciar a esta generación la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo y la restauración de la novia, de la iglesia, la preparación de esa novia que se va a encontrar con el esposo y que va para siempre estar con él, que es la iglesia. Bueno, entonces nosotros hemos estado hablando durante todo el año que la escuela profética tiene diferentes directrices, tiene fundamentos y entre esos fundamentos está la recuperación de verdades espirituales. Verdades espirituales que se deben recuperar para que podamos ser funcionales a la hora del momento que Dios quiere usarnos. Ser funcional significa que estamos haciendo lo que tenemos que hacer donde lo tenemos que hacer. Y entonces Dios está despertando esa necesidad de estar en el lugar, en el centro de su voluntad. Y para eso necesitamos tener no solamente tener la actitud, sino la aptitud. Estar aptos a través de verdades espirituales que realmente son absolutas, pero que de alguna manera se van empañando o van oscureciéndose para que no las conozcamos. Jesús dijo: erráis porque ignoráis los mandamientos. Es decir, que cuando uno ignora la palabra de Dios, le empieza a errar al blanco y empieza a fracasar espiritualmente. Entonces, el mundo espiritual es muy certero, y nosotros necesitamos ser cada vez más certeros. Por eso esta materia que vamos a ver hoy va a ser de mucha bendición para mi vida, o previamente porque ahora les voy a comentar de qué se trata esta materia, pero para tu vida va a ser, digo yo, una herramienta de revelación y también de activación espiritual. Emuná se caracteriza por dar materias y enseñanzas que se puedan aplicar de una manera profética y personalizada, corporativa. Y esta materia que vamos a leer hoy, vamos a empezar a leer hoy, esta materia fue una de las primeras materias de la escuela profética. Creo que con esta y otra más, creo que con iniquidad y con esta, dimos inicio a lo que fue la aventura de abrir una escuela profética hace aproximadamente más de 12 años. Cuando comenzábamos con pequeños grupos, acá en la ciudad de Ituzaingó, luego en la ciudad de La Matanza, en diferentes provincias, llevando un modelo, un perfil de enseñanza profética que nos permitió despertar a muchas personas a un interés por empezar a recuperar, vuelvo a repetir, verdades espirituales olvidadas. Entonces, la materia que vamos a ver en este mes es una materia que lleva como nombre Misterio de Melquisedec. Misterio claramente es porque no está abiertamente, públicamente disponible para cualquier persona que quiera aprender. Yo creo que esto, cada vez que aparece la palabra misterio, porque también aparece la palabra misterio de iniquidad. ¿Recuerdan cuando estudiamos iniquidad hablaba de misterio, no ministerio, de misterio de iniquidad? Esto habla de misterio de iniquidad porque muchas personas no verán cómo operará la iniquidad. Y nosotros entendemos que el misterio de Melquisedec es algo que mucha gente no ve,
porque está operando, pero está operando en pocas personas hoy, porque no lo están viendo a esta revelación como un concepto fundamental para esta temporada. Sin embargo, esta enseñanza va a traer luz para que te des cuenta que para la iglesia primitiva y para la doctrina de la fe cristiana esto era una de las bases fundamentales. Así que mirá a qué punto nos vamos a dirigir a través de esta enseñanza. Vamos a mirar juntos que esto es una base de la iglesia primitiva, una base de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se movía bajo una dimensión de revelación en el misterio, en el orden del misterio del Melquisedec. Así que vamos a la materia con toda la expectativa de que Dios nos va a estar hablando y nos va a estar revelando clase por clase. Cada clase va a tener un tiempo de enseñanza que intentaremos que ese tiempo sea el justo para cada tema que vamos a tocar, porque son profundos los temas, más bien los puntos del mismo tema, y que necesitamos analizarlos bien, porque si ustedes no lo analizan bien y solamente leen conmigo desde un plano de, bueno, infórmeme, apóstol, lo que usted está hablando, yo no creo que sea suficiente. Creo que tienes que ir por el camino de, Señor, revélame este misterio. Eso tenés que hacer en esta materia. Señor, revélame este misterio. Así como en todas las materias. Pero esta materia, como dije al principio, es una de los pilares fundamentales de la escuela. Quizás es una de las más queridas de las materias que tenemos como escuela profética. Y entonces queremos darle esta introducción que le estamos dando en esta oportunidad. Bueno, pasemos a entender, vamos a ir paso a paso sobre este tema, misterio de Melquisedec, reyes y sacerdotes. El mismo nombre hebreo, Melquisedec, o que en hebreo se pronuncia así, Malki-Sadik, Malki, de rey, Sadik, justicia. Rey de justicia, esa misma palabra se encuentra en Hebreos 7.2, aparece en Hebreos 7.2, la vamos a encontrar. Quédese tranquilo que vamos a estar leyendo en varias oportunidades a lo largo de la materia. Se vuelve a mencionar fascinantemente, David la pronuncia en Salmo 110.4 y proféticamente se está hablando de Jesús, de Yeshua, ¿sí? David dice de él, juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En Génesis capítulo 14, esta palabra Melquisedec, o este personaje Melquisedec, aparece misteriosamente en el capítulo 14 de Génesis cuando Abraham, después de la guerra de Kedorlaomer, se encuentra con un tal Melquisedec, rey de Salem. Vamos a estudiar eso también. Hay muchos puntos importantes, como les dije. Les animaría a que tengan anotador, aparte de esto, para que tengan una guía ustedes propia de las palabras que estamos soltando. Hemos comenzado con esta frase, Melquisedec, que es el rey y sacerdote. Así que ya están entrando ustedes a observar, si son observadores, que Melquisedec no es un nombre, sino parece un título. Entonces vamos a ir avanzando. Melquisedec aparece como un personaje misterioso en la escritura que abre la especulación de los investigadores y comentaristas bíblicos de diferentes perfiles y diferentes posturas bíblicas. Algunos lo han usado esotéricamente desde el judaísmo, dándole una interpretación bastante agarrada de los pelos, pero no va a ser nuestro caso. Quédense tranquilos, lo que vamos a hacer es ir viendo a lo largo de esta materia la revelación de este título o este nombre Melquisedec. Vamos a ver las diferentes teorías para que las podamos interpretar juntos. Que esta parte no te fascine, sino que te sirva como información para que puedas ir viendo que para muchos estudiantes a lo largo de la historia este misterio fue algo importantísimo de estudiar. Por eso le estoy dando esta parte de las teorías sobre Melquisedec. Hay muchos dilemas sobre este tema de qué significa Melquisedec, si es una persona,
si es un orden o si es un llamado. ¿Se dieron cuenta? Ya tendríamos que anotarlo a eso o subrayarlo en su material. ¿Es una persona que se llamaba Melquisedec? ¿Es un orden o es un llamamiento? ¿Qué es? Muchos sabios del judaísmo afirman que Melquisedec era Sem. Recuerdan que Sem es el hijo de Noé, cosa que también vamos a analizar en este estudio. Y algunas personas dicen que Melquisedec fue una visita del Señor Jesús, fue una teofanía, una manifestación de Jesús a Abraham. Otros piensan que Melquisedec era un sacerdote pagano y el rey de una ciudad pagana llamada Salem, de donde deriva el nombre de la ciudad Jerusalén. Este mismo tuvo algún tipo de alianza con los reyes de Sodoma y Gomorra, y este punto de vista tiene aspectos interesantes. Debemos tener en cuenta que paganos no significa que fuesen ateos o que no crean en Dios. Por lo general los paganos creían mucho en dioses, y teniendo en cuenta esto, la idea de Melquisedec, que fue posiblemente uno de los creyentes vivos más antiguos de la época de Noé, llegó a ser un rey en una ciudad pagana, pero creía en el Dios verdadero de Adán y Noé, mientras que se encontraba en un ambiente pagano. Entonces, esta tercera postura está hablando de un personaje que tenía este nombre, y que estaba entre paganos de esa época, que no está mal la idea, no está mal el pensamiento, porque recuerden que cuando Abraham aparece como la voz profética de Dios, nosotros lo enseñamos en otras materias, donde Abraham hace una revolución para su época, ya que en ese mundo antiguo había una preeminencia del politeísmo, la adoración a muchos dioses. No estaba en la mente de alguien esa idea de tener un solo Dios. Eso es una revolución que hubo para esa época, que la trae Abraham, el monoteísmo, ¿no? Es decir, hay un solo Dios, creador del todo el universo, y de él dependen todas las cosas. Esto fue una revolución para una generación que creía en un Dios para la cosecha, un Dios para los hijos, un Dios para la prosperidad, un Dios para el trabajo. Es decir, tenían multiformes la cantidad de dioses que tenían. Bueno, entonces no es difícil de entender que Melquisedec adoraba al único Dios entre paganos de esa época. La identidad de Melquisedec, quién es la persona, ha sido un objeto de mucho debate durante los siglos. Algunos han afirmado que era una teofanía, recién lo acabamos de explicar, otros un ser humano literal, una persona, otros hasta se animaron a decir que era un ángel. El Cristo preencarnado, como que Cristo se hubiese preencarnado en una persona para hablar con Abraham. Otros hablan de Sem, y la lista de la especulación continúa. En la literatura rabínica, Melquisedec se decía que era del linaje de Sem. En Hebreos 6:20 leemos que Jesús, después de la resurrección, fue hecho sumo sacerdote. Este punto es importante que lo anotes también, lo subrayes, porque hoy vamos a identificar qué sumo sacerdocio aplica en Jesús. ¿Qué sumo sacerdocio aplica en Jesús? Según el orden de Melquisedec. En otras versiones, el texto es más claro, según la jerarquía o el mismo rango de Melquisedec. Veamos ahora un estudio sobre el orden de Melquisedec y lo que representa. Esta última parte que les acabo de leer, y las voy a volver a repetir, a Jesús se le atribuye que el mismo orden que aparece en Génesis capítulo 14, con ese personaje que luego vamos a descubrir y vamos a identificar, cargaba el título de Melquisedec. Jesús, cuando resucita y asciende y se sienta a la diestra del Padre, como sumo sacerdote, no se lo denomina sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, porque son dos órdenes o dos jerarquías diferentes. El orden de Aarón fue un orden que se dio en el Sinaí para Israel y era un sustituto, ¿sí?, que vamos a ir descubriendo juntos, que de alguna manera hacía de paliativo
¿sí? Hasta que se restaurara el verdadero orden que debía estar en la tierra, que era el orden de Melquisedec. Oro para que tu entendimiento se esté abriendo, porque hasta ahora lo que para mí parece muy sencillo de hablar y de explicar, para ustedes puede empezar a encontrar algún tipo de sombra de confusión. No, traten ustedes de concentrarse en los puntos que les voy marcando. Lo que significa el nombre, ese nombre es un título que estaba sobre una persona en Génesis capítulo 14. Luego ese orden se le aplica a Jesús y se dice, no va a ser sumo sacerdote según el orden arónico. No, no va a ser según el orden del templo de Jerusalén, sino según el orden de Melquisedec, dando a entender que este orden es un orden mayor, es una jerarquía mayor. Sigamos. Vamos a ver a Sem en el orden de Melquisedec. Vamos a descubrir el personaje este que en las diversas teorías se hablan de él. Leyendo las notas de Sefer, Yazar Haser, Haser es un libro, amados, que está en la escritura nombrado varias veces. Ustedes van a notar, sobre todo en los libros de crónicas, de Samuel, de Reyes, que el escritor en muchas ocasiones dice, como en el libro de Haser dice. Sin embargo, el libro de Haser no está en la Biblia, en los 66 libros canónicos nuestros. Pero ese libro existe. Es un libro judío de crónicas y de historia del pueblo de Israel y de su desarrollo. Entonces, en esos libros sobre Sem y Melquisedec, mencionado en la Biblia y escrito probablemente por Josué y Moisés, y ahí aparecen algunos textos bíblicos donde ustedes van a ver en el material las referencias, vemos la identidad de Melquisedec. Se deslumbra, se puede ver en ese libro. No aparece en la Biblia el nombre. Quiero aclarar esto porque más de uno va a decir, pero dígame dónde está en la Biblia que Sem es Melquisedec. Queridos amigos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Es la palabra de Dios. Nosotros predicamos su palabra, defendemos la doctrina de la fe, pero explico claramente que existen libros como el libro de Enoch, que no están aquí, pero dicen verdades espirituales e históricas que están respaldadas por todos los estudiosos de la escritura, que no pueden decir otra cosa que son veraces. Entonces, usted fíjese que Judas habla de Enoch, ¿no? Y explica sobre Enoch. Y Judas hace referencia a ese libro. Quiere decir que ese libro, dentro del pensamiento de la iglesia primitiva, era un libro importante. En el libro de Hazer pasa lo mismo, y vamos a encontrar que el libro de Hazer nombra a Sem como a quien se le había depositado el título de Melquisedec. Veamos, la identidad de Melquisedec es un gran misterio para el cristiano o el mundo cristiano que no profundiza sobre estas verdades. Eso lo quiero aclarar. Tanto que ha divorciado el mismo de las raíces históricas hebreas. Y esto creo que pasa a ser un error en la iglesia debido al temor, yo creo, ¿no? Porque dicen, no, si yo estudio desde el hebreo me puedo judaizar. Pero resulta que nosotros estudiamos desde traducciones alemanas e inglesas llevadas al castellano, que luego van perdiendo la etimología de muchas palabras, e inclusive va perdiendo verdades que nosotros debemos recuperar. Entonces, no me parece negativo como estudiante de la Biblia encontrar en las raíces de la fe hebrea, desde el fundamento de la Biblia que la escribieron judíos, y esto es importante que se entienda, ¿no? Ellos, el pueblo hebreo es el que escribió este libro, entonces, ¿qué mejor que leerlo desde esa interpretación? Veamos ahora el punto de vista de Sem como Melquisedec. Esto lo podemos ver hasta en Wikipedia, fíjense, ¿no? En el Midrash, los rabinos identificaron a Melquisedec con Sem, el hijo de Noé. Cabe destacar
que de todos los personajes bíblicos y de las tres grandes religiones del judaísmo, cristianos e islam, Melquisedec, Melquisedec es considerado un ser sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de fin, Hebreos 7:3. Vayan anotando eso también. ¿Por qué muchos dicen que era Jesús encarnado? Porque se toman de esa frase, de esto que dice, Melquisedec es considerado sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿sí? No hay atrás alguien que sea padre de esto, que no tiene principio de días, ni tiene fin, o sea que quiere decir que es algo que corresponde a lo eterno. Entonces, claramente, el cristianismo lo identificó como Jesús encarnado o como una teofanía de Jesús en la época de Abraham. Hebreos 7:3. Sin embargo, según otras interpretaciones dentro de la misma religión, indican que no se refiere a Melquisedec, sino al orden, al sacerdocio que lleva su nombre en la literatura rabínica. Aunque Zen es declarado unánimemente por los rabinos como el hijo menor de Noé, todavía él es nombrado como el primero, siendo el más importante de los tres hermanos. Recuerden que Noé tuvo tres hijos, Sem, Jafet y Cam. Cam es el que lo deshonró a Noé cuando dijo, miren la desnudez de mi padre, ¿no? Y llamó a sus hermanos, pero es Sem el que viene caminando para atrás, tapa a su hermano, Jafet le tapa los ojos, dice, no mires la desnudez de nuestro padre. Y cuando Noé se levanta de su borrachera, dice que profetiza y dice que Cam recibió una maldición, sus generaciones recibieron una maldición por haber deshonrado el manto del padre de la fundación del Nuevo Mundo, que era Noé, y que Sem pasaba a ser su sucesor y quien iba a tener la bendición, y que Jafet iba a comer de la bendición de Sem, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, si quieren, sobre de hecho hay una materia que veremos el año que viene, si Dios lo permite, sobre el origen de los pueblos, y vamos a ver allí cómo cada uno de estos hijos de Noé le dieron inicio a diferentes pueblos en la tierra. Pero entendiendo esto, Sem pasa a ser heredero de la bendición, del legado profético que cargaba Noé. Sigamos entonces. De hecho, la tradición dice, él nació circunciso. Esto ya es algo que viene de la tradición hebrea. Fue el ancestro de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él fue sacerdote y profeta y fue uno de los 8 justos que fueron mencionados 2 veces en Génesis 9 y 10 y a quienes se le fue asignado una porción en este mundo y el porvenir. Zen es conocido como, desde el punto de vista hebreo, como el más grande. De acuerdo con Génesis 6, fue Sem quien ofreció los sacrificios en el altar, luego de que Noé saliera del arca, y este último por haber sido lisiado por un león. Bueno, esto está todo dentro de una cuestión de historias rabínicas. Noé no fue apto para ese oficio sacerdotal. Así que lo que sí queremos rescatar, más allá de los detalles, de que no haya sido Noé el que sacrificó, vemos en Génesis que fue Noé el que preparó el altar, pero sí claramente el que dio los inicio a los sacrificios fue Sem, según la tradición, pero sí podemos ver claramente algo, que Noé es el heredero, ¿sí? Por este acto de honra que tiene hacia su padre, y es el heredero de la bendición, es un hombre justo, es un hombre respetado. Yo los animo a que puedan después revisar. Yo les voy a pasar luego en el grupo un video para que vean sobre el templo de Sem, donde ustedes van a poder observar en ese documental. Ese se recuperó hace poquito, se llama el misterio de Melquisedec. No es hecho por cristianos, para que esto le da mayor crédito a esta enseñanza, ¿no? Porque cuando lo vi quedé impresionado. Eh,
está hecho por rabinos judíos y descubrieron el lugar donde se hacían los sacrificios primeros en la época de Abraham. Es algo histórico, está ahí el altar de sacrificio, está el lugar donde se lavaba el sacerdote, el primer lugar de sacrificio que tiene el nombre de Melquisedec. Y bueno, es interesante porque en ese mismo video ellos hablan de que el que cargaba ese título era Sem. Así que bueno, ya tenemos la información aquí de que el hombre que cargaba este título de rey y sacerdote en una ciudad que se llamaba Salem era Sem. Entonces Noé se dio a Sem sus ropas sacerdotales, las cuales había heredado del linaje de Adán. Sem es exaltado por los rabinos por su devoción filial, o sea, por su devoción a la familia, en cubrir la desnudez de su padre. Y aunque su hermano Jafet asistió en este acto loable, fue Sem quien le sugirió y comenzó. Su hermano lo llevó a la escena hasta que Sem estuviera con las vestiduras. Por lo tanto, Noé, en bendición de estos dos hijos, en bendición de estos dos hijos, declaró que la Shekinah, la presencia de Dios, descendió solamente sobre la tienda de Sem. La recompensa de Sem por esto es vista en el hecho de que los israelitas, su descendencia, se cubren con el talit y se mantuvieron intocables. Quiero hacer un detalle ahí, porque bíblicamente lo que nos está certificando la escritura a través de Sem, que comienza, por eso se le denomina a Sem como el más grande, donde comienza todo. Sem, el semita, ¿sí? Sem, el semita. Vieron que ahora se habla mucho de antisemitismo, de acá viene la palabra, Sem. Y Sem viene de una palabra que significa semilla, es una semilla en el mundo. Sem, el semita, de ahí comienza todo, después viene Abraham, después vienen los hijos de Abraham, el pueblo, la nación. Entonces, ¿qué es Sem? Sem es el iniciador de un movimiento espiritual que después se traslada a toda una nación y que esa nación termina siendo heredera de este movimiento espiritual que nace en Sem. Eh, y ese movimiento espiritual tiene un título, Melquisedec, rey y sacerdote. Jafet, Jafet, lo voy a decir rapidito porque les va a interesar esto también. Jafet es no es el principal, pero sí es muy importante, porque los pueblos de Europa y América son descendientes de Jafet. Así que es importante que veamos que la descendencia cristiana más fuerte nació en América y en Europa. Entonces, nosotros somos los herederos, los que nos hemos colgado del manto de Sem, ¿sí? Sigamos, aunque, bueno, los rabinos identifican a Sem como Melquisedec, rey de Salem, quien es llamado sacerdote del Altísimo. Así, en ese video que les voy a pasar, que seguramente lo lo vamos a buscar y se los vamos a trasladar a ustedes. En ese video van a ver el que nos pareció interesantísimo con mi esposa estudiar eso, porque pudimos ver que inclusive estaba el nombre de Dios, el nombre de Dios en su original, y el nombre del sacerdote del Altísimo, Melquisedec. Y fue quien vino a encontrarse con Abraham. Fíjense, entonces, acá empieza a cuadrar la historia. Ahora Sem, que tiene el título de Melquisedec, ¿sí? El primero en adorar en un templo, en un sacerdotal, heredero del orden que su padre Noé le traslada, a pesar de que estaba en un espacio y en un mundo pagano. Vamos a pasar en blanco todo esto, a pesar de la idolatría, ¿sí? El politeísmo, el alejamiento de la raza humana. Recuerden que en ese momento estaba en paralelo con la Torre de Babel, con Nimrod en Babilonia, la rebelión de los hombres, el deseo de crear un nuevo orden mundial a través de este primer rebelde de la historia, Nimrod, quien dice, nos haremos un nombre, llegaremos al cielo,
y por si nos llegan a confundir las lenguas, vamos a tener un nombre que nos va a identificar. El hombre quería armar un nuevo orden mundial que Dios se lo impidió, porque no era el tiempo, no estaba, no se lo permitió Dios, pero ya el hombre caído, esto muestra una idea, ¿no? Que el hombre caído, el hombre carnal, siempre buscará el poder y siempre buscará los imperios. El imperialismo nace de una mente satánica. Ahora, ¿quién se encarga de la Shekinah, que es la presencia de Dios? Y a pesar de que el mundo está en un momento, digamos, perdido de Dios, alejado del camino, este ser mantiene su sacerdocio y su adoración hasta que un día se encuentra con Abraham. Abraham trajo de la mano de Sem, Abraham trabajó de la mano de Sem, no apartado de él, porque Sem permanecía con vida. En el capítulo 14, verso 19, vamos a ver que Sem bendice a Abraham y Abraham recibe la bendición de Sem como Melquisedec. Abraham nunca se apartó de Sem, ¿sí? Ahí en la escritura aparece otro personaje profético de la familia de Sem y de la familia de Abraham que se llama Eber. Quizás hay personajes que usted nunca les prestó atención, pero están claramente en Génesis y trabajaban en conjunto para este movimiento monoteísta que debía volver a recuperarse en la tierra porque el mundo se había apartado al politeísmo y a la idolatría. ¿Sí? Recuerden ustedes que Abraham tuvo que interceder por Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba su sobrino Lot, ¿sí? Y el politeísmo y el pecado y la inmoralidad primaba en esas culturas. Ahora, lo que ustedes tienen que ver es que había todo un conjunto de personas. No estaba Abraham solo, acá estaba Eber, acá estaba Sem, acá estamos viendo personajes que están activos en esa generación que se está preparando para que se levante un pueblo nuevo, un pueblo que iba a cargar la presencia de Dios, que es el pueblo de Israel. Abraham trabajó de la mano de Sem, nunca se apartó de Sem. De acuerdo al Midrash de Agad, Sem mismo preguntó a Dios para darle el sacerdocio a Abraham como él, en su capacidad como profeta, sabía que él, Sem, no tendría hijos elegibles aprobados por el oficio sacerdotal. Por otro lado, el Señor hace un pacto entre Sem y Abraham con respecto al nombre de la santa ciudad, el lugar del templo, el cual Abraham había llamado Jireh. ¿Se acuerdan? En Génesis, que Dios se aparece como Jehová Jireh, así se le aparece a Abraham. Dios le dice, yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová el que todo lo puede, ¿sí? Y así se le reveló a Abraham como Jehová Jireh, como Yahweh Jireh, como Jireh. Quiero que preste atención, esto es maravilloso. Acá hay una maravillosa revelación. Cuando Abraham se encuentra con Sem, Sem venía de liderar, de ser sacerdote y rey en una tierra que se llama Salem, que de esa palabra viene la palabra Shalom. Y cuando se juntan los dos, fundan la ciudad Jerusalén o Jerusalén, como nosotros hoy la conocemos. Es impresionante, ¿verdad? Los rabinos suponen que Sem estableció una escuela, ¿sí? Una escuela de Midrash de conocimiento, en donde la Torá era estudiada y entre sus alumnos estuvieron Isaac y Jacob. Es importante que vean esto porque nosotros vemos la historia de los patriarcas de una manera acelerada, casi como una crónica de 2 o 3 hojas, pero hay una profundidad. Estos tipos no estaban hechos a la casualidad. Ellos estaban siendo formados para ser los patriarcas de la generación que se iba a levantar como el pueblo de Israel. Después Sem fue reclutado por Eber. Acá aparece este tal Eber que les estaba diciendo que está en Génesis. La escuela fue formada por ambos y además la escuela fue el sitio de un betín, el cual promulgaba las leyes de aquellos tiempos. Esto quiere decir que en esa época, esto que estamos leyendo, toda esta información mucho más ampliada, la estamos leyendo desde el conocimiento hebreo, desde estudios rabínicos, que nos están mostrando que
la sociedad de aquella época tenía a estos hombres como voces proféticas para formar una generación. Una generación que luego iba a ser la que iba a cargar el nombre de Dios como pueblo, ¿sí? Un poquito más adelante, entonces el llamado rey de Salem se cree que es la antigua Jerusalén y sacerdote del Altísimo. En el Tanaj, Melquisedec trajo pan y vino a Abraham, entonces llamó a Abraham, después de la victoria de Abraham sobre los 4 reyes que había sitiado Sodoma y Gomorra y habían tomado prisionero a su sobrino Lot. Melquisedec bendijo a Abraham en el nombre de Yahweh el Altísimo, creador del cielo y la tierra, y en agradecimiento Abraham dio a Melquisedec el diezmo de todo, de lo que había ganado en batalla. Melquisedec no es muy mencionado en las escrituras, es solo mencionado 3 veces, como lo dijimos al comienzo de esta clase, y la historia de Abraham, mientras él volvía a rescatar a su sobrino Lot, como ya lo hemos mencionado. Después lo vemos en uno de los salmos, hablando de David, y luego dentro del libro de Hebreos, que esto es lo que nos impresiona, porque aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? En algunas traducciones también se ve en el Salmo 114, se nombra a Melquisedec como representante de la línea sacerdotal, a través de la cual el futuro rey de la línea davídica de Israel, o sea, el Mesías Jesús, iba a cargar este título. Alternativamente, este término en el Salmo 114 puede ser leído como un rey justo. La Pesita, que es una traducción aramea de la Biblia, lee como Yahweh ha jurado y no mentirá, eres para siempre un sacerdote en el orden de Malki-Sadik. El Mesías, escuchen esto, nacería dentro de un orden existente. Es decir, que Jesús viene a hacer un ministerio y a desarrollar un ministerio mesiánico en un marco legal que Dios había establecido en la tierra desde que se refundó la tierra a través de Noé. Estamos entrando en un tema muy profundo, mis amados, en esta primera clase. Yo espero que puedas analizar la clase, si la tenés que escuchar de nuevo, que puedas revisar tus notas y que en la próxima clase puedas entrar bien informado para continuar con esta maravillosa enseñanza sobre el misterio de Melquisedec. Dios te bendiga. Hasta la próxima.